¿Estamos? Empezamos, no importa. Bueno, la última conferencia de esta jornada es Programación y Lengua de Señas Argentina. ¿Sí? Disertante es Gamaliel Soria, él es estudiante de bioingeniería de la UNVIME, ¿sí? La Universidad de Villa Mercedes, Universidad Nacional de Villa Mercedes, y es ex alumno mío de secundaria, uno de mis mejores alumnos, eh, porque yo fui uno de sus mejores profesores también. No, sí, pues más vale. Así que, bueno, para mí es un orgullo que siempre los discípulos superen a los maestros, ¿no es cierto? Para mí, cuando los chicos se reciben o uno los ve después de unos años con éxitos, ¿sí? Sobre todo, bueno, yo los veo en lo académico, a mí me pone muy contento porque significa que algo hemos hecho bien. Así que eh, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Esto lo puedo dejar, ¿no? Eh, Quería probar primero. Bien, bueno, ya introdujo él un poco el título cambiado de lo que vengo a charlarles a continuación, que fue básicamente un trabajo para poder presentar una materia que tenemos en la carrera, que se llama Ingeniería en Rehabilitación, que bueno, el fin de la materia es proponer un proyecto para su aprobación. En esta ocasión, la presentación la vamos a ir viendo en estas secciones que podemos visualizar en la pantalla, básicamente. Les voy a contar un poco, básicamente, del origen del proyecto, eh, cómo es que lo nombré, cómo se utiliza y qué hace, básicamente. Bueno, ese soy yo. Básicamente el origen del proyecto, que vengo a contarles un poco ahora, surgió durante la pandemia, cuando estaba aprendiendo LSA, justamente con Aldo y Betty. Em, en ese momento solíamos hacer reuniones por Meet y noté que cuando nosotros hablábamos aparecían subtítulos por los cuales Mili, si mal no recuerdo, ella podía leernos, pero cuando ella hacía las señas teníamos que esperar que Aldo o Betty nos dijera qué estaba diciendo porque no íbamos a entender todo el contexto. Entonces, desde ahí me surgió la idea de hacer este prototipo o proyecto de justamente que el programa traduzca las señas. Este es un primer paso porque luego quiero que sea con voz, es decir, si una persona habla, que aparezca como una persona o una animación haciendo la seña. Entonces, esta es la versión más básica que simplemente, digamos, eh, uy, permite traducir señas muy básicas, el alfabeto, algunas palabras que son estáticas o que tienen muy poco movimiento, como hola, yo soy, etc. Em, el programa está desarrollado con Python, que lo vemos ahí. Es un lenguaje de programación que tiene mucha información y es bastante accesible. La aplicación que estoy desarrollando está en una etapa muy básica eh, y está en acceso libre. Quiere decir que cualquier persona que quiera contribuir a programar, a mejorarla, bueno, mejorar también la base de datos porque la idea es cargar imágenes y videos para que crezca y se empiece a entrenar porque utiliza inteligencia artificial. Bueno, en esto no voy a marearlos tanto, pero voy a mencionar que la plataforma o el programa tiene 5 códigos, cada uno cumple una función distinta.
específica, por ejemplo, sacar foto, grabar, otro entiende lo que grabó y sacó foto, y luego se entrena para poder interpretar la seña. Y la idea es que cuando uno lo utiliza en la computadora, con la cámara de la computadora o el celular, aparezca el subtítulo de la seña que uno está haciendo. Y además pueda salir, digamos, como una voz sintética de la seña que está haciendo una persona. De nuevo, esta es la primera versión. La próxima versión se trabaja con una animación para que uno hable y que la animación haga la seña. Bueno, esta es un poco la interfaz. No se ve muy bien con la definición del el proyector. No sé si se puede mejorar. Esta es un poco la interfaz donde están los botones, donde uno puede cargar nuevas imágenes o videos. Básicamente puede cargar una nueva seña. En esto lo voy a hacer un poco rápido para que lo vayan viendo. La idea es que uno abre la aplicación y puede colocarle imágenes ya grabadas de alguien y fotos y puede entrenarlo al programa para que entienda esas señas. O si no, uno manualmente carga la imagen, o sea, se graba, saca fotos y va entrenando el programa. Uno elige, en esta ocasión yo elegí una forma de distinguir señas porque es complejo, digamos, a la hora de entrenar el programa porque las señas tienen contexto, tienen que reconocer distintas partes del cuerpo. En esta ocasión la aplicación simplemente detecta la mano, como se veía en esa foto. Bien, estoy muy lejos. Ok. Entonces, uno quiere grabar una nueva seña, elige el nombre y especifica si requiere de ambas manos y luego si son con movimiento. Esa es la forma en que en el programa distingue distintos tipos de señas. Luego tiene distintas funciones como el tipo de captura de imagen, es básicamente la velocidad con que captura. Inicia con 50 imágenes, es decir, que el programa te saca 50 fotos y hasta máximo 1000. De esas 1000 o 50 se entrena, saca información de los puntitos que veíamos recién en la imagen. Bueno, eso es una barra de progreso de cómo está sacando fotos. Y esos puntitos que se ven en la imagen es la información que usa el programa para poder interpretar la seña con el nombre. No voy a explicar mucho cómo lo haces en sí porque usa inteligencia artificial y demás, pero esa es la información de esos puntos. No se queda con la imagen de la mano, sino con los puntos. Uno puede, bueno, en este programa guardar imagen, descartarla si vio que está mal. El programa de todas maneras te avisa si la imagen o las imágenes que sacó están mal y te dice que repitas. En este caso, como muestro ahí, se grabó la imagen. Luego está la etapa de entrenamiento. La idea es entrenar el programa con todas las imágenes que se cargaron o se guardaron. Y aparece esa barra de progreso y luego te da la eficiencia con la que aprendió. En este caso muestra que o sea, aprendió muy bien, porque es un 0,99, es casi un 100% de las imágenes las aprendió bien. Eso quiere decir que el error que va a cometer es de 0,1. Es muy chiquito el error que va a cometer. Una vez que uno lo entrena, puede guardar la seña y puede usar el programa. Lo puede hacer en traducción. En este caso estoy mostrando un ejemplo de voz. Está la seña tú o vos. Uno puede seguir utilizando y todas las señas que tiene, digamos, el programa van a aparecer uno mientras hace.
y si ya no quiere, digamos, que te traduzca, se coloca en el botón detener traducción, como muestra en en la flecha. Bien, en conclusión, básicamente el programa, como bien dije, está en una etapa básica, puede detectar o traducir señas sencillas, estáticas. eh, Detrás de este programa hay una complejidad, digamos, alta, porque es programar y además se utilizan distintos programas que cumplen distintas funciones que, bueno, está relacionado con inteligencia artificial. En este caso, la versión es como se muestra ahí, que es la 1.25. Em, Prácticamente se logró poder hacer las primeras traducciones de las primeras señas básicas, alfabeto y las que son más o menos estáticas o con muy poco movimiento. Además, los programas o los códigos están abiertos y acceso libre en el repositorio de GitHub, que está descrito ahí. Ahí uno puede acceder, digamos, y ver el código y de cómo está diseñado el programa. Como bien dije, quedó en esa versión. Hace poco saqué otra versión más en la que le mejoré un poco más la eficiencia y el programa es un poco más rápido. Este programa también lo presentamos en el Congreso de Bioingeniería en Mar del Plata, hace poco en octubre. Ahí tuve la oportunidad también de ver otras personas que trabajaban con distintas tecnologías. En esa ocasión estuve hablando con una persona que diseñó una especie de guante. Este guante emitía sonidos. En este caso, simplemente 10 señas, nada más podía hacerlo. Y me agradó haber conversado con esa persona porque encaró el problema muy similar a como yo lo encaré también. Simplemente que ella usaba un guante. Bueno, en los próximos objetivos, para mejorar, como bien he mencionado en el programa, la idea es agregar más neuronas, diría, no sé si, o programas para que el mismo sea más inteligente, o sea, como que sea un poco más robusto. Y bueno, en esta imagen que vemos ahí es justamente un poco un resumen, un esquema de cómo es que lo que quiero lograr y agregar. En este caso quiero agregar que reconozca el rostro y distintas partes del cuerpo como el tronco, los brazos, y que entienda, digamos, las limitaciones de un cierto cuadro para hacer señas. Bien, en este caso le muestro un GIF de lo que más o menos le estoy contando, que debería de poder detectar brazos, el, el tronco, la cabeza y además las expresiones para justamente mejorar el contexto de las señas, o sea, entender bien una oración y demás. De nuevo, esto es bastante complejo y no mencioné, pero este proyecto trabajé solo, digamos. Em, no sabía programar, así que me lancé yo solito a aprender con libros y en internet. Y para terminar a la versión que está actualmente, demoré unos 8 o 9 meses aproximadamente. Y bueno, ahora abro el espacio de preguntas si quieren hacer preguntas. Si no, pasamos a muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Eh, Te felicito, gracias por la presentación, muy clara. Te felicito por hacerlo. Eh, Te quería decir un par de cosas. Una, quedan unos muy pocos programas de financiamiento para el uso de tecnologías en educación o en enseñanza que te pueden ayudar a financiar tu proyecto. La UBA tiene uno, por ejemplo, se llama UBATIC, pero hay, no sé cuál es, vos estás en la UNSL, en Villa María.
No, en la UNVIME, en la Bueno, Nacional de Villa Mercedes. ¿sabes qué? Eso podés buscar. A veces los ministerios, antes el Ministerio de Ciencia tenía programas llamados Procodas. Hay programas que financian, te dan plata para que vos uses tu tiempo para hacer esto. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría saber cómo pudiste definir la cantidad de puntos en la mano para que tenga la precisión suficiente, para saber cuánto es la mínima cantidad de puntos para que tu programa trabaje lo menos posible, o si pensás que eso se puede optimizar de alguna manera. Bueno, acá te voy a marear. En este caso, la librería que utilizo con Python viene con predefinida la cantidad de puntos, que es MediaPipe, que ahí sale el nombre allá abajo, no sé si se logra ver. Bueno, MediaPipe. Uno puede modificarlo a gusto y ser mucho más preciso. En este caso utiliza 28 puntos, si no me equivoco, que esta información, bueno, para no hacerla tan larga, la multiplica por 3 por la información que toma, porque por la información espacial, X, Y, Z, y otro parámetro más. Lo dejé así por predeterminado, por una cuestión de terminarla o al menos probarla, la primera versión, que funcione. Pero sí, uno puede modificar la cantidad de puntos y hacerlo un poco más preciso. No sé si contesté la pregunta, pero Sí, perfecto. Y lo estás probando con tu propia mano. exactamente. En esta ¿Pensaste en versión, usar la mano de una persona sorda? sí, de hecho, cuando me contacté con Aldo, la idea era que lo vieran, que la conocieran. Allá en Vía Mercedes no tuve la oportunidad, pero sí solamente usé mi mano por ahora. Para hacer la primera versión, la entrené con mi mano. Excelente, te felicito. Gracias. No, gracias a ustedes. Apreté cualquier cosa. La verdad es que nosotros estuvimos viendo que habían diferentes videos o grabación que se realizaban de manera automática los subtítulos, pero a veces hay una mala comunicación con respecto al audio o a los subtítulos automáticos cuando redacta las oraciones. Yo he visto muchas veces esa situación y también, sino que hay que pagar diferentes aplicaciones o algo más para que sean más detalladas y más exactas. Por eso, si en algún momento se necesita alguna solución, yo sé que te cuento la experiencia con los subtítulos, en realidad, básicamente. ¿Qué tan preciso es? Eh, no es pregunta, ¿verdad? O sea, simplemente me contá. En este caso, por lo que estuve investigando, voy a contar dos cosas. Primero, como bien dije, la versión sencilla está acotada a señas del alfabeto y, como mencioné, señas muy puntuales, que son de muy poco movimiento o que son estáticas, que yo le llamé estáticas. No sé, por ejemplo, la letra Q, detectar dos manos, hola, entre otras. em, Está como entrenada para esa cantidad de señas con esa dificultad. Todavía no puede armar oraciones, en este caso, en esta versión. Y la segunda cosa que mencionar, que cuando investigué, actualmente no hay o no existe un programa que sea muy bueno o preciso traduciendo las señas. De hecho, Google iba a sacar una versión para señas internacionales, em, que lo iban a sacar este año, creo, pero lo van a sacar en recién 2027, porque la complejidad que presenta, digamos, es bastante. Y dije, bueno, si ellos son un montón de ingenieros, que yo soy uno solo, me supongo que sí es difícil. Pero nada, comentarle que por ahora aplicaciones pagas no he visto, y si las hay, yo recomiendo que no, que se asesoren bien, porque no son muy buenas. Y como mencioné, no hay actualmente una buena aplicación que sirva para esto, digamos.
Allá hay una pregunta. Bueno, primero felicitarte por tu trabajo. Me gustaría explicarte dos cosas o preguntarte en realidad. Primero, cuando estás hablando de la traducción, yo, por lo que conozco y lo que he visto en sitios web o en diferentes aplicaciones, que no me acuerdo los nombres, pero que redactan oraciones realizando la traducción a la lengua de señas, la verdad es que no me siento muy cómoda, muy segura de esa traducción. Yo sé que he visto, por ejemplo, que lo hacen en inglés, en francés, Mm. subtítulos o ese tipo de traducciones, pero con la lengua de señas es muy diferente porque he visto estas oraciones traducidas a la lengua de señas, pero es la seña directamente estático como si fuera un Tal robot, cual. como casa o así este tipo de señas y le falta movilidad, los rasgos no manuales, toda la otra parte que forma el idioma, la vista, el movimiento de la cabeza, del cuerpo, que si es más rápido, más lento, expresan diferentes cuestiones. Entonces, la traducción a la lengua de señas es muy difícil, pero el vocabulario, por ejemplo, la seña de COVID, que haga la traducción y que muestre la seña de COVID, sí, eso está muy bien, es perfecto. Le cuento la experiencia por las dudas, pero la traducción de oraciones como muy compleja y por lo menos por ahora yo opino que es imposible. Y la segunda pregunta, hace poco yo estuve con mis compañeros dentro de la escuela, con mis compañeros sordos trabajando. Habían todos los contenidos y las temáticas. Estábamos viendo el tema del vocabulario, buscando y viendo el diccionario, viendo las palabras, obviamente por el abecedario y toda la organización que tiene el diccionario. Estábamos buscando una palabra en específico. Entonces, viendo, por ejemplo, casa y qué significa, y luego mostrar la seña a un niño sordo, por ejemplo, y le mostrábamos qué es, y luego la palabra en español, o que la buscara en el diccionario. Entonces lo terminaba de comprender y podía hacer la concepción de que esa seña, esa posición de las manos, era la casa. Pero cuando se lo deletreábamos, no tenían ni idea de qué se refería o de qué estamos hablando o de por qué se hacía de esta manera. ¿Se entiende lo que quiero expresar? No sé si se está comprendiendo lo que explico. Puedo volverlo a reiterar si quiere. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Por eso pregunto. Por ejemplo, hacerlo de la manera en la que practicamos con el léxico, es decir, por ejemplo, COVID, y que muestre la seña y explique qué significa. Podrías hacerlo de esa manera, si no, otra opción, pregunta. Bueno, la primera, ya me olvidé, creo que había mencionado, pero que era imposible. Ahí está, me acordé. Claro, sí. En ese caso es como mencioné, ahora los programas que ya existían, o lo que existen, es como ella bien dijo, son muy toscos. ¿Por qué? Porque tenían simplemente reconocimiento de posición anatómica, es decir, de partes del cuerpo. Entonces, el programa, si yo muestro una seña determinada A, por ejemplo, recuerda el patrón y larga la seña. Simplemente es eso. Por eso lo sienten así como muy robótico y no expresa bien el contexto ni la oración de lo que se quiere traducir. Por eso, la intención mía de agregar inteligencia artificial
porque ahora lo entreno con contexto. O sea, va a entender una narración. Y además de tener reconocimiento facial, va a entender el tono o el sentido de la conversación. Como mencioné, es complejo y estoy trabajando solo. Es como que investigo una cierta cantidad de tiempo, trabajo una cierta cantidad de tiempo y pauso un buen periodo y así vuelvo. Em, pero de nuevo, actualmente se puede conseguir esa fluidez y ese nivel de traducción con mucho trabajo, con una base de datos muy grande, porque se necesitan distinta iluminación, distintas personas, más cerca, más lejos de la cámara. Todo eso entrena, digamos, a la inteligencia artificial, mientras una muestra muy grande de gente, mejor va a ser Por eso Google tiene ese potencial de darse el lujo de decir, bueno, vamos a alargar una aplicación eh, y la va a alargar creo que libre en 2027. Entonces, todos usan Google. Tarde o temprano, creo que en un mes va a tener, no sé, 7.000 millones de personas utilizándola para probarla, entonces se va a entrenar muy rápido Y la segunda cuestión eh, que me mencionó de cómo hacer, no, puede ser, que- En lugar de hacer las oraciones, hacer un glosario en léxicos, solamente claro, mostrar la palabra, la seña con la explicación. claro, ese es, bueno, otro de los objetivos, que si bien no mostré la lista de objetivos que quería, en el trabajo que hice para presentar en el Congreso, ahí detallaba los objetivos próximos. Y justamente uno de los propósitos o objetivos que tengo en mente es eh, entrenarla al programa y hacer una animación. Y no solamente que salga mi animación, sino que salga como el dibujito de lo que quiero decir, una casa, un edificio, o un perro, etcétera. Ya tengo los logos, simplemente falta, digamos, trabajar. Ponerse trabajar. Y también, bueno, la idea es que esté justamente ese como glosario y la explicación de cada una de esas cositas. De nuevo, Recién es una plataforma. En la universidad ya montamos un servidor, no sé si servidor, no, ¿no? Bueno, busco como una computadora grande conectada a internet, que eso te permite cargar mi programa y que otras personas carguen información y trabajen. De esa manera tengo más capacidad de almacenamiento, y no solamente de almacenamiento, sino más de cómputo, porque mi computadora explota, llega a un punto que ya no puede procesar más. Entonces, esa computadora grandota me ayudaría a eso. Hace poco lo montamos, lo hicimos funcionar entre compañeros, y la idea es meterle a esa computadora eh, modelos, modelos matemáticos, cosas así, puedo decir. Bueno, programas complejos que necesitas gran cómputo. Y ahí eh, avanzaría más en estas cuestiones de capacidad de entrenar la inteligencia artificial, que se pueda utilizar imágenes y, bueno, los loguitos. Todo eso es mayor capacidad de almacenamiento, y este servidor o computadora grandota me lo va a permitir. Solamente falta gente y muchas horas de silla culo. Pensaba en cómo poder actuar un poquito más. No sé, habiendo pasado estas dos jornadas, todo lo que son simulaciones y un poco lo que dijo Ceci de la reposición que atenta contra esta opinión que estás haciendo. O sea que tal vez tu mayor fortaleza sería que muchas personas sordas puedan entrenar a la máquina. Y creo que una variable que puedes sacarte, pensando en los programas que se entrenan hoy, es hacer como una plantilla de ubicación, donde vos tengas al el que está señalando siempre en el mismo lugar. La cara ponete a esta distancia y señala en este espacio, y vos con eso vas a tener una dimensión reducida, vas a reducir los datos, y Justamente. entonces la difusión, obvio, depende, pero bueno, estás acá y acá hay muchas personas ahora.
pero además darles esa herramienta de que lo hagan más en un espacio solamente, que no sea tan de libre. Que no agreguen más variedad, por decirlo. Exacto. Sí, sí, sí. Tal cual, sí, sí. Sí, también mencionar que la idea, que si siguen avanzando, porque yo incito a mis compañeros de la universidad, a los más chiquitos, por decirlo, pues ya estoy a punto de recibirme, no me falta nada, em, de darle esta herramienta porque justamente el proyecto que hice les sirve a ellos para poder avanzar en distintas materias en el que te piden hacer un proyecto para probar, y hay gente que se estanca y pasan 2 años, un año, y no sacan esa materia. Entonces, la usé también de cierta manera y no la quise avanzar tanto para que también pudieran ellos trabajar en ella y que la vayan mejorando, básicamente. Obviamente yo voy a estar ahí como asesorando, ayudándolos. Y la versión 2 punto tanto por decirlo, eh, esa, mi idea es que ya esté disponible. O sea, uno lo pueda buscar para descargarla o estar en la computadora y esa sería la fase de que cualquier persona la pueda usar y entrenarla para seguir mejorándola. Falta para eso, pero ese es como un objetivo, digamos, para lanzarla. Porque ahora es simplemente un código. Uno lo coloca en la compu y lo usa. Muchas gracias. Bueno, esta era la última charla, ¿sí? Para cerrar estas segundas jornadas de lengua de señas en ciencias naturales. Así que espero que, yo creo que sí, que hemos aprendido un montón todos, un montón. Así que eso estuvo muy bueno. Nos llevamos muy buenas cosas, tenemos muy buenas cosas y mucho trabajo. Me parece que está muy bueno. Así que hay que seguir trabajando. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a la gente que está en el Zoom también. Muchas gracias por las preguntas, los aportes, la participación, porque en realidad la idea es eso, que esto sea un ida y vuelta, que no estemos acá, que no fue lo que pasó y que estuvo buenísimo. Que no solo hablamos, sino que ustedes vayan, vengan, se paren, hablen, todo, enseñen y eso está muy bueno. Así que muchas gracias por estar acá. Ya vemos dónde hacemos las terceras jornadas. ¿Sí? Si alguien se propone. Pero bueno, me parece que está bueno para seguir y para ir armándolo. Así que de mi parte, muchísimas gracias por estar acá y de ahí en el Zoom. Y nada, gracias. Bueno, agradecemos, bueno, primero a todos los presentes por Zoom también, a los chicos de Buenos Aires, que siempre nos están acompañando, a los chicos del Centro 21 y a la comunidad sorda, que teníamos un poco de miedo con Betty, bueno, por ahí nosotros hacemos todo este trabajo con mucho respeto a la comunidad y por la comunidad, ¿no es cierto? Consideramos que es un derecho la educación y que la universidad pública tiene que hacerse eco de eso, ¿sí? Entonces, no queremos que, bueno, los padres que están acá, que sus hijos no puedan ingresar a la universidad solamente por hablar un idioma que es distinto al nuestro, ¿no es cierto? Me parece que pueden convivir todos los idiomas y bueno, y todas las culturas, ¿no es cierto? Esto del bilingüismo que decía Cecilia, que es muy importante la formación docente en eso, en los profesorados, eh, es fundamental el acompañamiento, porque ni siquiera es el abordaje es por arriba de las personas, yo siempre hablo de acompañarlas, entonces estar al lado de las personas nos, eh, eh, primero es una función,
de los docentes, ¿no es cierto? Entonces, no quiero olvidarme de eso, por más que seamos docentes de biología, de química, de física, es importante hacer el otro acompañamiento, ¿no es cierto? Esa es nuestra idea de concebir la docencia, ¿sí? Por más que sea en disciplinas que son difíciles y que es difícil para todos estar en la universidad. Así que les agradecemos a todos, bueno, las GISES que están siempre con nosotros, de nuevo, autoridades que nos han permitido, a ustedes por estar acá, es muy importante porque nos da la sensación, por lo menos lo que hemos hablado muy poco con Betty, pues estamos muy cansados, pero que bueno, que les ha gustado lo que nos ha dicho Karen también, Agustín, que han, digamos, estado contentos, ¿sí? Porque se les ha dado el lugar, que lo sigan teniendo. Esperamos también que esto sea, que se genere una red, ¿sí? Una red de aprendizajes, ¿no es cierto? En donde tanto sordos como oyentes puedan participar en generación no solo de vocabularios específicos, sino en esta cuestión intercultural, ¿sí? Que hace que nos conozcamos mejor. Así que bueno, muchas gracias. Certificados van a estar ahí afuera.